El 2022 no puede entenderse en El Salvador sin la guerra contra las pandillas. El presidente Nayib Bukele se jactó hace unas horas en Twitter de que los salvadoreños hayan podido disfrutar de la Navidad en lo que llamó total seguridad, libertad y paz. Es cierto que el 24 de diciembre solo se reportó un homicidio en el país y el 25 ninguno, pero cuanto más bajan esas cifras, más aumentan los señalamientos contra Bukele por presuntas violaciones a los derechos humanos. El país sigue bajo el régimen de excepción que entró en vigor en marzo. Desde entonces se han realizado más de 60.000 detenciones, según las propias cifras del gobierno salvadoreño. Pero ¿son todos delincuentes? Esa es la gran incógnita. Muchos familiares denuncian detenciones arbitrarias. Merlín del Cid conversó con unos padres que aseguran que sus hijos están detenidos injustamente. Rafael Ruiz y Norma Díaz son padres de 5 hijos. Dicen que 2022 no es lo que esperaban. Uno de sus hijos fue detenido en abril y otro a inicios de diciembre, ambos bajo el régimen de excepción. Los dos permanecen en prisión provisional por orden de un juez, ya que según las acusaciones tendrían vínculos con pandillas, algo que sus padres rechazan. Poco a poco uno se va consumiendo, pues, por la tristeza, ¿verdad?, de que saber pues, que sus hijos están en ese lugar, pues, sin quizás ni les dan medicina, no les dan alimentación, nada. Pues. Prácticamente me están quitando la vida, porque mis hijos no son delincuentes, mis hijos son buenas personas, son trabajadores. El régimen de excepción es la respuesta del gobierno, autorizada por el Congreso, a un repunte de violencia que tan solo en un día de marzo dejó 62 homicidios. La medida, que restringe algunas garantías constitucionales, sigue vigente tras 9 prórrogas para periodos de 30 días cada una. El gobierno dice que más de 60.000 personas han sido detenidas durante la vigencia del régimen. La familia Ruiz considera que no en todos los casos hay una buena investigación. El gobierno deja en manos de los jueces la decisión de mantener a las personas en detención tras evaluar las razones de la captura. Lo que hacen es decretarles detención provisional y porque las hacen en grupo. A mi hijo que me tuvieron el primero, se le hicieron, parece que junto con 40 individuos más, que saber quiénes son. El gobierno también rechaza las críticas de organizaciones locales y de organismos internacionales que señalan que ha causado violaciones a derechos humanos. Agrega que no se detendrá hasta que todos los miembros de pandillas estén detenidos. Y ya construye una mega cárcel que, según las autoridades, haría imposible una fuga. Los operativos frecuentes han llevado a los vecinos países de Honduras y Guatemala a reforzar la seguridad en sus fronteras para evitar que lleguen los pandilleros de El Salvador. Que de cada 100 personas en una colonia, 95 de ellas los rechazan y que estamos recibiendo información precisa y necesaria para poder, con nuestras fuerzas del orden, ir a extraerlos. Esta medida ha sido parcialmente replicada en Honduras, que implementa toques de queda focalizados. Según el gobierno de El Salvador, ha permitido reducir los homicidios, aunque algunos sectores dudan al señalar la falta de acceso a la información. No hay manera de verificar si esto es cierto o no. Estamos operando sobre cifras publicitariamente manejadas por el aparato propagandístico gubernamental. Si es cierto lo que están afirmando, ¿por qué no abren las fuentes oficiales? ¿Cómo va a hacer el gobierno para esconder los cadáveres en la calle, por ejemplo? ¿O cómo puede hacer el gobierno para que le dejen de cobrar extorsión? ¿O que ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros? ¿Cómo puede ser eso un maquillaje de cifras? Por eso el Gabinete de Seguridad no descarta continuar con las peticiones de prórroga a la Asamblea Legislativa. Desde la vigencia del régimen de excepción, las autoridades aseguran que han sido capturados más de 900 cabecillas y al menos 10 de los 15 jefes nacionales de estas estructuras delictivas. Para CNN, Merlín del Cid, San Salvador. Vamos con mi primer invitado de la noche. Saludamos en San Salvador a José Salvador Ruiz, integrante de la Organización Eclesiástica de Base de El Salvador. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Conclusiones. Muy buenas noches, un gusto que nos hayan invitado para hablar de este tema del régimen de excepción en El Salvador y de las consecuencias que están viviendo las familias más empobrecidas en los territorios, sobre todo en la zona rural, aquí en el departamento de Usulután, en el municipio de Jiquilisco,
conocida la zona como el Bajo Lempa. Quiero empezar preguntándole cuál es su balance de estos 9 meses de régimen de excepción en el país. Para nosotros como comunidades eclesiales de base acá en El Salvador, el régimen de excepción, aunque hay que aceptar que ha reducido los homicidios, no obstante las extorsiones siguen igual, ¿verdad? Pero también para las familias más empobrecidas les ha llevado luto, zozobra y dolor, ¿verdad? Sobre todo aquellos casos donde las detenciones han sido arbitrarias porque han sido detenidos sin ninguna orden judicial, simplemente porque el policía lo vio sospechoso, ¿verdad? Al joven o a la persona que han detenido. Nosotros queremos decirles que desde el 27 de abril hemos dado acompañamiento a los casos en el Bajo Lempa, los casos que hemos comprobado que han sido detenidos de manera arbitraria y sin ninguna justificación. En total, tenemos 111 casos debidamente documentados, con información documentada donde se prueba la inocencia del detenido. Y estamos hablando solo de una región acá en el Bajo Lempa, en el municipio de Iquilisco. ¿Qué tipo de asistencia legal están recibiendo ese tipo de personas, estas personas que usted acaba de mencionar? Nosotros hemos presentado 111 habeas corpus a la Sala de lo Constitucional. Hemos documentado, por ejemplo, el nombre de la persona detenida, lugar donde fue detenido, la comunidad donde fue detenida, centro penitencial donde se encuentra y el código del habeas corpus que hemos presentado ante la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema. Toda esta información se ha recabado por los familiares y la comunidad eclesial de base ha ido dando acompañamiento para orientar a las familias, para recoger los arraigos, los documentos que demuestran la inocencia, porque queremos decirles que corre el riesgo de que cuando la persona, aunque haya sido detenida de manera arbitraria, sin ninguna justificación, simplemente porque un policía llenó una ficha y le puso que era terrorista o que era colaborador de pandillas, lo cual hay que comprobar, pero nosotros hemos ayudado a las personas a que prueben esa inocencia, porque corren el riesgo de que si el juez, cuando hay una audiencia, no tiene los arraigos, las pruebas de que es falso de lo que le han acusado, puede correr el riesgo de que sea condenado a 20 años sin tener ninguna pertenencia a un grupo delincuencial. Ahora, ¿qué organizaciones o qué instituciones pueden corroborar esa información que les está dando el gobierno? Pues nosotros hemos recogido toda esta información en las comunidades, de los familiares y los vecinos, o sea, en el lugar donde la persona vive, reside. Las comunidades no son comunidades grandes aquí en esta región. Entonces la gente se conoce. La gente puede dar fe de que esa persona no es pandillero ni colaborador de pandillas como ha sido llenado en esa ficha cuando lo detuvieron. Entonces, toda esa información nosotros la hemos presentado a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, la hemos presentado en el Congreso también, hemos exigido al gobierno que investigue cada caso, por eso lo hemos documentado, dónde está detenido, con su número de DUI, con el nombre, comunidad de donde es, para que se investigue de manera rápida y expedita, para que los dejen en libertad si no se encuentra delito alguno. Pero hasta la fecha lo que nos hemos encontrado es que hay una obstrucción de parte de las instituciones del Estado para esclarecer los familiares el caso de su detenido. Hemos presentado 111 habeas corpus, como le he dicho, de los cuales 20 nos han declarado nulos, y 15 nos los han declarado con observaciones, o sea, que en el habeas corpus se puso que la persona tenía una enfermedad crónica. Entonces, ahora nos están solicitando que tenemos que presentar documentos al hospital donde él fue a pasar consulta o la unidad de salud, cuando el habeas corpus es una medida constitucional, expedita, que no necesita tanta comprobación. Lo que necesita el familiar es que un juez vaya al centro penitenciario y le dé información en qué estado se encuentra su detenido.